¿qué realmente sabemos sobre Job? ¿Logramos comprender la profundidad e importancia o simplemente escuchamos sus historias sin captar el poder que contienen? Hoy exploramos la vida de Job, los desafíos y milagros espectaculares, revelando una verdad impactante que puede transformar nuestra comprensión sobre su papel en la historia divina. Lo que descubramos aquí será mucho más de lo que imaginamos. Así que acompáñanos hasta el final, y la última revelación será la más impactante y poderosa de todas. Antes de comenzar, asegúrate de estar suscrito al canal si aún no lo estás. Por favor, suscríbete, dale me gusta y comenta mencionando a las personas que necesitan oraciones. Oremos juntos por ellas. También te pido que compartas este vídeo con quienes necesiten esta revelación. En la tierra de Uz, en un contexto antiguo y repleto de tradiciones, vivía un hombre llamado Job, notable por su integridad y temor a Dios. Era la epítome de la justicia, un modelo de virtud en su comunidad, y poseía una riqueza extraordinaria: 7 hijos, 3 hijas, y vastos rebaños de ovejas, camellos, bueyes y asnos. Job era respetado y temido entre los pueblos del Oriente, y su vida parecía estar marcada por la prosperidad y la bendición divina. Sin embargo, este escenario idílico ocultaba un desafío profundo que se acercaba silenciosamente, ensayando un test que pondría en jaque no solo la fe de Job, sino la propia naturaleza de la creencia humana. La vida de Job estaba repleta de rituales de devoción. Se preocupaba por la espiritualidad de sus hijos, ofreciendo sacrificios en su nombre, temiendo que pudieran haber pecado en sus corazones. Esta práctica constante revelaba un padre que no solo se preocupaba por el bienestar material de su familia, sino también por su integridad espiritual. La vida, no obstante, dio un giro trágico cuando, en un solo día, Job recibió la devastadora noticia de que sus rebaños y sus hijos habían sido trágicamente perdidos. Mensajeros, uno tras otro, trajeron noticias de desastres y tragedias, dejando a Job en un estado de luto profundo y devastador. El estado emocional de Job era una mezcla de dolor e incredulidad. Rasgó sus vestiduras y se lanzó al suelo, una expresión de desesperación y sumisión, pero aún así, de manera sorprendente, alabó a Dios: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo partiré. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Aquí, la narrativa comienza a desvelar un dilema central: ¿cómo un hombre tan justo y temeroso de Dios podría sufrir una calamidad tan inmensa? Lo que estaba en juego no era solo la vida de Job, sino la propia cuestión de la justicia divina y la fe en medio del sufrimiento. En medio de este tormento, una trama cósmica se desarrollaba. En el cielo, Satanás cuestionaba la sinceridad de la devoción de Job, argumentando que su integridad era fruto de sus bendiciones. Dios, por su parte, permitió que Job fuera probado, estableciendo un enfrentamiento entre el bien y el mal, la fe y la duda. Esta interacción celestial se convertiría en la base para los eventos subsecuentes que revertirían la vida de Job en una pesadilla que desafiaría sus creencias más profundas. Mientras Job lidiaba con su dolor, se encontraba en un diálogo incesante con sus amigos, quienes, en lugar de ofrecer consuelo, plantearon cuestionamientos sobre su integridad. Creían que su sufrimiento era resultado de algún pecado oculto, una idea que solo aumentaba su angustia. Job clamaba por una respuesta de Dios, deseando entender por qué el sufrimiento le había sido impuesto, y esta búsqueda de respuesta se tornaba cada vez más angustiante. La narrativa se construye en tensión, creando una atmósfera de expectativa y curiosidad sobre la respuesta que Dios podría dar a Job. Así, la historia de Job se despliega en un escenario que trasciende el tiempo, resonando con dilemas modernos sobre fe, sufrimiento y la búsqueda de comprensión. El público es invitado a conectar con la jornada emocional de Job, mientras enfrenta lo inimaginable y trata de mantener la fe en un Dios que parece distante. La jornada de Job es, por lo tanto, un convite a la reflexión sobre la naturaleza del sufrimiento humano y la persistencia de la fe,
incluso en medio de la mayor adversidad. La vida de Job, en su esencia, estaba marcada por la rutina de un hombre cuya fe parecía inquebrantable. Se levantaba temprano, ofrecía sacrificios y oraciones, asegurándose de que cada miembro de su familia estuviera cubierto por la protección divina. Quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones, pensaba él, mientras preparaba una nueva ofrenda. La preocupación de Job reflejaba no solo su devoción, sino también una responsabilidad paternal que lo consumía. Deseaba que todos, especialmente sus hijos, estuvieran en armonía con Dios, incluso si para ello tenía que sacrificar animales valiosos. Cierta mañana, mientras los rebaños pastaban en las colinas cercanas, Job se sentó a la sombra de un árbol, observando la vastedad de sus posesiones. Era un momento de paz, pero también de reflexión. ¿Qué es la riqueza?, se preguntaba, si no es un medio para servir a Dios y a los demás. En su corazón, Job sentía que su fortuna no era solo un símbolo de bendiciones, sino también una responsabilidad que debía tomarse en serio. Fue en ese momento que los primeros signos de problemas comenzaron a surgir. Uno de los sirvientes, jadeando y con los ojos desmesuradamente abiertos por el miedo, llegó corriendo, interrumpiendo sus pensamientos. «Señor, los sabeos atacaron y robaron los bueyes y los asnos. Solo yo he escapado para contárselo». El corazón de Job se disparó. Apenas tuvo tiempo de procesar esta noticia trágica cuando otro mensajero apareció, anunciando la muerte de sus pastores y la destrucción de las ovejas por fuego del cielo. La desesperación comenzó a instalarse y la duda empezó a susurrar en su mente. Mientras tanto, en una sala contigua, los hijos de Job estaban reunidos en un banquete. Se reían y se divertían, ajenos a lo que estaba ocurriendo fuera de las paredes de su fiesta. La alegría de ellos era un contraste desgarrador con la creciente ansiedad de su padre. «¿Cómo puedo protegerlos de cualquier mal?», se preguntaba, sintiendo el peso de su responsabilidad crecer con cada instante. Tras algunas horas, la tragedia se abatió sobre él como una tormenta. Mensajero tras mensajero trajo noticias devastadoras: la pérdida de todos sus rebaños y, finalmente, la muerte de sus hijos en el colapso de la casa en la que estaban. «Señor, ¿por qué?». La pregunta resonó en su mente, pero se obligó a mantener la compostura. Rasgó sus vestiduras y cayó en adoración, expresando su fe de manera impresionante. «No nací del vientre de mi madre, y no partiré. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Estas palabras, a pesar del dolor, eran un testimonio de su fe inquebrantable. Pero, por dentro, Job luchaba contra un torbellino de emociones. ¿Qué había hecho para merecer tal sufrimiento? Se preguntaba si sus oraciones habían sido en vano. Sin embargo, la crisis apenas comenzaba. 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, oyeron sobre sus desgracias y decidieron visitarlo. Al llegar, lo encontraron sentado en cenizas, cubierto de luto. «Job, ¿qué ocurrió?», preguntó Elifaz, su voz cargada de preocupación. «¿De dónde viene tal calamidad?». La atmósfera era pesada, y el dolor de Job se volvía palpable. «No lo sé», respondió Job, su voz temblorosa. «Solo sé que mi corazón está hecho añicos. ¿Qué hice para merecer esto? Pregunto a Dios, pero él parece distante». Los amigos, inicialmente, se sentaron en silencio, compartiendo su dolor. Pero pronto, la situación se transformó en un debate sobre la justicia divina. «Claro que hay un motivo para esto», dijo Bildad, con un tono de certeza. «Dios no castiga a los inocentes. Debes haber pecado en algún lugar. Arrepiéntete». La frustración de Job comenzó a crecer. «Soy justo. ¿Cómo pueden pensar que traje esta tragedia sobre mí? No soy perfecto,
pero siempre he tratado de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Los diálogos se volvieron intensos, y la amistad entre ellos comenzó a desgastarse bajo el peso de las acusaciones. Mientras tanto, la mente de Job se convertía en un campo de batalla. Quería entender, pero sus amigos parecían más interesados en justificar el sufrimiento que en ofrecer consuelo. Así, la conversación se tornaba cada vez más en una lucha entre la fe y la duda, entre el dolor y la búsqueda de respuestas. Job, en su interior, se sentía perdido. Era un hombre justo, pero ahora se encontraba en una situación que desafiaba su comprensión de Dios y de la vida. Si soy justo, ¿por qué Dios me ha abandonado?, pensaba. Quería respuestas, pero sentía que lo único que recibía era un silencio ensordecedor. Este conflicto interno, junto con la dinámica cada vez más tensa entre él y sus amigos, establecía las bases para las pruebas que vendrían. La jornada de Job estaría marcada no solo por la pérdida, sino por la búsqueda desesperada de significado en medio del caos, llevándolo a cuestionar todo lo que creía saber sobre la justicia y la bondad divina. El dolor de Job se volvía cada vez más insoportable, y el ambiente que antes era de solidaridad comenzaba a transformarse en un campo de batalla emocional. Con cada palabra de sus amigos, una nueva herida se infligía a su alma ya destrozada. «Debes haber pecado», repetía Bildad, su voz cargada de una certeza que Job no podía soportar. «Si te vuelves hacia Dios y te arrepientes, seguramente Él restaurará tus bendiciones». Las palabras sonaban como una condena, como si Él fuera el responsable de la calamidad que lo asolaba. Job, en su angustia, miró al cielo, sintiendo la injusticia de su situación. ¿Por qué Dios no me responde? ¿No ve mi dolor? Su mente estaba en turbulencia, cuestionando la propia esencia de la justicia divina. Siempre había seguido los caminos de Dios, y ahora se sentía abandonado. Si clamo, Él no oirá; si tengo justicia, Él no me atenderá. Las palabras de sus amigos comenzaron a resonar en su mente como un mantra, pero el dolor era más profundo que cualquier acusación. He perdido todo, y aún así me acusan. ¿Cómo pude haber errado?, pensaba. El peso de su pérdida era abrumador, y la soledad que sentía era casi palpable. Sentado en medio de las cenizas, Job reflexionaba sobre sus elecciones, recordando cada sacrificio que había hecho, cada oración que había ofrecido. ¿Y si todo esto no fue suficiente? ¿Y si mi fe no es suficiente? Mientras tanto, la tensión entre los amigos de Job aumentaba, revelando fisuras en las relaciones que antes parecían inquebrantables. Zofar, el más impetuoso de los tres, intervino, elevando la voz. Necesitas entender que Dios no hace nada sin razón. Tu calamidad es un reflejo de tu propia culpa. La dureza de sus palabras cortó como un cuchillo, y Job sintió el calor de la indignación crecer dentro de él. ¿Cómo puedes hablar así, Zofar? ¿No sabes por lo que estoy pasando? La ira comenzó a nublar su razonamiento, y Job se levantó, gesticulando, incapaz de contener su frustración. Soy un hombre recto. ¿Qué más podría haber hecho para merecer esto? Es fácil para ustedes juzgarme, pero no conocen mi dolor. El silencio que siguió fue ensordecedor. La amistad que unía a esos hombres estaba al borde del colapso, y Job, en medio de su sufrimiento, se dio cuenta de que sus palabras no eran solo una respuesta a lo que se le decía, sino también una búsqueda desesperada de validación. Quería que sus amigos vieran su verdad, que comprendieran la profundidad de su dolor y no lo redujeran a una cuestión de moralidad. En sus momentos más oscuros, Job se preguntaba si aún había un propósito en su vida. Si ya no soy digno de bendiciones, ¿qué me queda? Recordaba las palabras del Señor: yo soy el Dios que te sana. Pero, ¿dónde estaba esa sanación? ¿Dónde estaba la protección que había implorado en sus oraciones? La sensación de abandono crecía,
y se veía luchando no solo contra las acusaciones de sus amigos, sino también contra la duda que comenzaba a enraizarse en su corazón. El conflicto interno de Job era palpable, una feroz batalla entre la fe y la desolación. Miró a su alrededor, dándose cuenta de que lo que antes era un círculo de apoyo se había transformado en un círculo de juicio. Ojalá pudieran sentir lo que yo siento, tal vez me entenderían, deseó. Pero la verdad era que cada uno de ellos estaba atrapado en su propia visión limitada de la justicia de Dios, incapaces de ver la realidad de su amigo. Sin embargo, más allá del dolor y la confusión, había una chispa de esperanza que aún persistía en Job. Aunque muera, aún esperaré en Dios. Él es mi Redentor. Estas palabras resonaron en su mente como un mantra, recordándole que, incluso en medio de la tormenta, había una luz que no podría ser extinguida. Él necesitaba encontrar esa luz, no solo para sí mismo, sino para aquellos a su alrededor. Así, mientras la tensión se intensificaba y las voces de sus amigos se volvían más agudas, Job se vio en una encrucijada. Podía rendirse a la desesperanza o luchar por mantener su fe intacta, a pesar de las adversidades. El camino que tenía por delante no sería fácil, pero la lucha por la verdad, por la comprensión y por la fe se volvía cada vez más necesaria. El dolor lo desafiaba, pero también lo impulsaba a buscar respuestas que, hasta ese momento, parecían fuera de su alcance. La presión que rodeaba a Job aumentaba con cada instante. Se sentía como si estuviera en un horno, donde el calor de la crítica y la incomprensión de sus amigos lo consumía lentamente. Pensaba en por qué todavía estaba allí, por qué seguía luchando por una fe que parecía tan distante, mientras sus manos se apretaban en puños. El peso de las palabras de Sofar y Bildad, que resonaban en su mente, se volvía insoportable. Sofar decía que si realmente fueras justo, no estarías pasando por eso, con su mirada penetrante como una lanza. Job cerró los ojos, tratando de ahuyentar el dolor emocional que lo golpeaba. Reflexionaba que si al menos ellos pudieran entender que la vida no es solo un trueque de bendiciones por buenas acciones, mientras la confusión y la ira se entrelazaban en su corazón. Gritó que no era perfecto, pero siempre había buscado la rectitud, su voz temblando de emoción. Era un desespero que venía de un lugar profundo dentro de él, un clamor por reconocimiento y empatía. Miró a sus amigos, cuyos rostros estaban marcados por la incredulidad, y sintió una ola de desesperación. Les dijo que no veían que esto no era sobre él, sino sobre la naturaleza del sufrimiento y la justicia. En ese momento, la verdad comenzó a cristalizar en su mente. Si Dios es justo, entonces el sufrimiento no debe ser un castigo, sino una parte de la experiencia humana. Recordaba las palabras de Salmos 34, 18, «Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu contrito». Esa promesa de consuelo lo inspiraba a luchar contra la desesperanza que amenazaba con dominarlo. Mientras tanto, los amigos de Job estaban en una encrucijada. La tensión entre ellos era palpable y la frustración de Job comenzaba a afectarlos. Bildad, aunque aún convencido de que Job necesitaba arrepentirse, parecía dudar. Sugirió que quizás debían escuchar lo que él tenía que decir, su voz vacilante reflejando la duda que comenzaba a brotar en su corazón. Pero Sofar, impasible, cortó que no, que debía someterse a la justicia de Dios. No podían permitir que dudara de la soberanía divina. Job los miró, sintiéndose como un extraño en su propio dolor. Les dijo que no estaba allí para buscar su aprobación, sino para buscar la verdad. Su voz resonó en el silencio y se dio cuenta de que estaba listo para enfrentar cualquier acusación que le hicieran. Dijo que si era culpable, que Dios se lo mostrara, pero si era inocente, que él le hiciera oír su voz. Se sentía renovado, una llama de determinación ardía dentro de él. No podía rendirse a la desesperanza.
no cuando la verdad estaba en juego. El dolor que lo acompañaba no podía ser ignorado más, y estaba decidido a confrontar a sus amigos, no solo para defenderse, sino para exponer la complejidad del dolor humano. Les dijo que pensaban que conocían la justicia de Dios, pero estaban mirando el sufrimiento de manera superficial. No era un simple trueque de bendiciones por buenas acciones. El sufrimiento es un misterio, y la misericordia de Dios va más allá de nuestra comprensión. Sus palabras eran ardientes, cada una cargada con el peso de su experiencia, y sintió que la resistencia de sus amigos comenzaba a vacilar. El ambiente se volvió eléctricamente cargado. Las voces se elevaron, ya no en acusaciones, sino en una búsqueda compartida de comprensión. Bildad preguntó que si Job estaba diciendo que Dios podía permitir que el injusto sufriera, ¿qué significaba eso para ellos? Job respondió que eso significaba que todos éramos vulnerables a ese misterio. Significaba que nuestra fe debía ser más profunda que la simple expectativa de recompensa. La verdadera fe es aquella que persiste en medio del dolor, que busca el rostro de Dios incluso cuando no podemos verlo. Sus amigos fueron forzados a confrontar sus propias creencias y prejuicios. La jornada que había comenzado como un intento de consolar a un hombre en sufrimiento se convertía ahora en un campo de batalla de ideas y emociones. Job, en medio de su desesperación, estaba encontrando su voz, y la verdad que buscaba comenzaba a emerger de las sombras. Sin embargo, la lucha estaba lejos de terminar. La tensión en el aire era palpable, y cada palabra intercambiada parecía ser un paso más cerca del clímax de esa historia tumultuosa. La batalla espiritual y emocional que se desarrollaba entre ellos no era solo sobre el dolor de Job, sino sobre la propia naturaleza de Dios y el propósito del sufrimiento humano. Mientras las voces se entrelazaban, Job sentía un nuevo impulso de esperanza. Incluso si no entendía, todavía esperaba. Aún creía que Dios estaba con él, incluso allí, en medio de todo eso. Se preparaba para la próxima fase de esta lucha, donde no solo su fe, sino también la comprensión de sus amigos, sería desafiada y transformada. La presión en el aire era casi insoportable, y la tensión entre Job y sus amigos alcanzaba un punto crítico. Sentía el peso de las expectativas sobre sus hombros, como si estuviera a punto de colapsar bajo la presión de sus acusaciones. Pero al mismo tiempo, una intensa llama de determinación ardía en su interior. No era un criminal y no sería silenciado por sus suposiciones, pensó, mientras encaraba a Sofar con firmeza. Le dijo que hablaba de justicia, pero no comprendía la profundidad del sufrimiento humano. Le recordó que se había olvidado de lo que era la compasión. Recordaba Lamentaciones 3, 22-23, las misericordias del Señor son la causa de que no seamos consumidos, porque su compasión no tiene fin. Se renuevan cada mañana, grande es su fidelidad. Estas palabras le daban fuerza, como una armadura contra los ataques de sus amigos. Sofar, perplejo, dudó por un instante. Pero le dijo que se estaba esquivando la responsabilidad. Si no te arrepientes, ¿cómo puedes esperar la intervención divina? ¿Arrepentirse de qué?, respondió Job, sintiendo como la ira y el dolor se entrelazaban en su pecho. Si mi alma está angustiada, y no por causa de mis propios pecados, ¿qué más puedo hacer? Lo que no entiendes es que el dolor es parte de la condición humana, y no una simple consecuencia del pecado. Estaba listo para lanzarse a la defensa de su posición, su voz temblando de emoción. Las palabras de Job reverberaron en el espacio entre ellos, y, por un momento, el silencio se apoderó del ambiente. Bildad, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente se manifestó. Job, si todo esto es verdad, entonces, ¿cuál es el propósito del sufrimiento? ¿Cómo podemos entender la voluntad de Dios si no vemos la conexión entre acciones y consecuencias?
Es exactamente eso lo que estoy tratando de explicar, exclamó Job, su corazón latiendo rápido. La vida no es un juego de suma cero en el que cada acto es simplemente recompensado o castigado. Mira los Salmos 73, 3-5, donde el salmista habla sobre la prosperidad de los impíos y el dolor de los justos. El sufrimiento no es una prueba del carácter de alguien, sino una realidad que todos enfrentamos. La intensidad del diálogo aumentaba, y la batalla de ideas se volvía casi física. Los amigos de Job estaban ahora verdaderamente confrontados con sus propias creencias. Comenzaron a ver que la visión simplista que tenían de Dios y de la justicia no era suficiente para explicar la complejidad de la vida. La lucha no era solo de Job, sino de todos ellos. Pero, Job, si Dios es justo, ¿por qué permite que enfrentes este dolor sin motivo? Zofar preguntó, la frustración evidente en su tono. Porque la justicia de Dios no se limita a nuestra comprensión, respondió Job, su voz ahora más calma, pero aún cargada de pasión. Miren lo que le ocurrió a José, el hijo de Jacob. Fue traicionado, vendido como esclavo y sufrió injustamente, pero Dios tenía un plan mayor. Como está escrito en Génesis 50, 20, vosotros, en verdad, intentasteis el mal contra mí, pero Dios lo intentó para bien. El sufrimiento puede ser un camino hacia algo mayor, un medio de transformación. Job sintió que, al compartir su lucha, estaba abriendo una puerta para que sus amigos vieran la verdad que él había descubierto. La tensión comenzó a disiparse, pero no sin que cada uno de ellos sintiera el peso de lo que se estaba discutiendo. Bildad miró a Job con una nueva comprensión. Entonces, ¿estás diciendo que el sufrimiento puede tener un propósito que va más allá de nuestra comprensión inmediata? Exactamente, respondió Job, sintiéndose aliviado por finalmente ser escuchado. Lo que sentimos ahora, el dolor y la lucha, puede ser una preparación para algo que no conseguimos ver. Y, aunque Dios parezca distante, su presencia no se mide por nuestra percepción de lo que es justo o injusto. Mientras las palabras de Job resonaban entre ellos, un nuevo entendimiento comenzaba a formarse. La batalla que antes parecía una lucha entre amigos ahora se convertía en una búsqueda conjunta de la verdad. Se estaban viendo desafiados a repensar sus creencias, a mirar más allá de la superficie y a comprender que el sufrimiento, incluso cuando es incomprensible, podría llevar a un crecimiento espiritual. Job sintió una ola de esperanza inundarlo. Aunque el camino por delante aún era incierto, había tomado una posición. Estaba decidido a no dejarse abatir por el dolor, sino a usarlo como un catalizador para buscar una conexión más profunda con Dios. Todavía espero, murmuró para sí mismo, recordando las palabras de Romanos 5, 3-4, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. Con los ojos fijos en sus amigos, se dio cuenta de que, de alguna manera, todos estaban siendo moldeados por ese momento. El clímax de su dolor no era solo un final, sino un comienzo, una invitación para todos a unirse en busca de un entendimiento más profundo de la fe, el dolor y la misericordia divina. Mientras la tensión se disipaba gradualmente, Job sintió una mezcla de alivio e incertidumbre. Había hablado con la verdad que le ardía en el corazón, pero ahora el peso de las palabras pendía en el aire, como un eco persistente. Zofar parecía luchar internamente, su expresión ahora una mezcla de confusión e introspección. En un momento, Job se dio cuenta de que la resistencia de los amigos comenzaba a ceder, como si un nuevo entendimiento estuviera brotando entre ellos. No sé si puedo aceptar esto, murmuró Zofar, su voz titubeante. Es difícil ver el sufrimiento como algo que puede tener un propósito. Pero, al escucharte, empiezo a cuestionar la simplicidad de mis creencias. Miró a los otros,
como si buscara apoyo. ¿Qué significa esto para nosotros, entonces? Significa que necesitamos estar abiertos a lo que Dios puede estar haciendo, incluso cuando no comprendemos, respondió Bildad, su voz ahora más suave, como si estuviera intentando reconciliarse con la idea de que el dolor podría tener un propósito divino. Si Job puede encontrar esperanza en medio del sufrimiento, tal vez nosotros también podamos. Las palabras de Bildad resonaron en Job, quien sintió una ola de gratitud por sus amigos comenzando a ver la luz en medio de la oscuridad. Recordó en ese momento el pasaje de Romanos 12 y 15, «Alegraos con los que se alegran y llorad con los que lloran». El dolor que compartían ahora se convertía en un vínculo, una conexión que podría llevar a una comprensión más profunda. Job observó la lucha interna de Zofar y Bildad, y sabía que la batalla no estaba completamente ganada. También se dio cuenta de que su propio dolor tenía una nueva dimensión, no solo la del sufrimiento personal, sino la de permitirse ser vulnerable ante sus amigos. La honestidad y el coraje que había demostrado no eran solo para él, sino también un llamado a aquellos que lo rodeaban. «No sé lo que el futuro reserva», dijo Job, su voz firme, «pero estoy decidido a buscar la verdad, no solo para mí, sino para todos nosotros. Necesitamos apoyarnos unos a otros, incluso si eso significa confrontar nuestras propias creencias y miedos». Se recordó Proverbios 27, 17, «Así como el hierro afila el hierro, el hombre afila a su compañero». Mientras las palabras de Job rompían las barreras emocionales, una nueva atmósfera se formaba. Los amigos comenzaron a abrirse sobre sus propias luchas, sus dudas y miedos. La dolor de Job se había convertido en un catalizador para la vulnerabilidad y la honestidad entre ellos. Zofar, ahora con los ojos humedecidos, habló de sus propias inseguridades, mientras Bildad compartió experiencias que nunca había revelado antes. El narrador observó cómo los rostros, antes marcados por el conflicto, ahora reflejaban una nueva luz. La tensión fue sustituida por la empatía, y la sala, que antes parecía un campo de batalla, ahora se convertía en un espacio de sanación. Cada uno de ellos comenzaba a confrontarse con la realidad de que la vida era compleja y que el sufrimiento, aunque doloroso, podía ser un camino hacia una comprensión más profunda de Dios y de sí mismos. Entonces, ¿qué haremos ahora?, preguntó finalmente Zofar, con la esperanza comenzando a brillar en su mirada. ¿Cómo podemos ayudarnos unos a otros a atravesar esto? Necesitamos continuar esta conversación, respondió Job, con una sonrisa que era a la vez triste y esperanzadora. Necesitamos estar juntos, no solo en tiempos de alegría, sino también en horas de dolor. Eso es lo que significa ser amigos. Y al decir esto, sintió que, de alguna manera, su dolor había creado un nuevo lazo entre ellos, un lazo que quizás antes no existía. Mientras los cuatro amigos comenzaron a planear cómo podrían apoyarse mutuamente, Job sintió un cambio dentro de sí. La batalla no había terminado, pero tenía la certeza de que ya no estaba solo. El sufrimiento, que antes parecía una carga insoportable, ahora se convertía en parte de un viaje compartido, un viaje que podría llevar a una nueva comprensión de la vida y de la fe. A medida que el sol comenzaba a ponerse, lanzando una luz dorada sobre lo que antes era un escenario sombrío, Job se dio cuenta de que la verdadera transformación apenas comenzaba. El camino por delante seguiría estando lleno de desafíos, pero sabía que, con amigos a su lado y la determinación de buscar la verdad, la esperanza podría florecer incluso en las circunstancias más adversas. Mientras la conversación fluía entre los amigos, Job sintió un profundo sentido de gratitud. Sabía que el dolor no desaparecería mágicamente, pero ahora había un espacio para la esperanza. Recordó las palabras del Señor en Isaías 41, 10, «No temas, porque yo estoy contigo, no te asombres, porque yo soy tu Dios, te fortalezco y te ayudo y te sostengo con la diestra de mi justicia».
Esa promesa de la presencia de Dios se volvía cada vez más real para él a medida que sus amigos se abrían y compartían sus luchas. Con el paso de los días, la dinámica del grupo cambió. Las conversaciones se volvieron más profundas y cada uno comenzó a buscar maneras de apoyar al otro. Zophar empezó a estudiar las Escrituras con más dedicación, tratando de entender la naturaleza de Dios y del sufrimiento. Bildad, por su parte, se involucró en actos de bondad, ayudando a Job en sus necesidades diarias, mientras Eliú, el cuarto amigo que hasta entonces había permanecido en silencio, comenzó a compartir sus percepciones sobre la grandeza de Dios y la importancia de un corazón humilde ante las adversidades. Finalmente, después de un largo periodo de reflexiones y diálogos, Dios intervino. Job, que había pasado por un intenso proceso de prueba, no solo en su cuerpo, sino también en su alma, se vio ante el Señor. En un momento de revelación, Dios le habló, no respondiendo directamente a sus preguntas sobre el porqué de su sufrimiento, sino revelando la magnitud de su creación y la sabiduría que permea cada aspecto de la vida. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Háblame, si tienes entendimiento. Job, reconociendo la grandeza de Dios, respondió con humildad, hablé de lo que no entendía, cosas que para mí eran maravillosas en exceso para conocer. La respuesta de Dios trajo a Job una nueva perspectiva. Entendió que, aunque su sufrimiento fuera doloroso, no era en vano. La experiencia lo había moldeado, y su fe había sido refinada. Al final, la justicia divina se manifestó. Dios restauró a Job, dándole el doble de lo que tenía antes. Sus amigos también fueron confrontados y aprendieron que, en lugar de ofrecer explicaciones simplistas para el sufrimiento de Job, era más importante estar presentes y escuchar. La lección moral de la historia se volvió clara. El dolor puede ser un camino hacia una comprensión más profunda de Dios y de uno mismo. Como Job reflexionó, sé que todo lo puedes y ningún de tus planes puede ser frustrado. Aprendió que, incluso en el dolor, la presencia de Dios es constante y que la verdadera amistad se manifiesta en la vulnerabilidad y el apoyo mutuo. El narrador observó que el viaje de Job no había sido en vano. Al contrario, trajo no solo la restauración de sus posesiones, sino también un fortalecimiento de las relaciones y una nueva comprensión del propósito divino. La historia de Job se convirtió en un testimonio de fe y resiliencia, un recordatorio de que, incluso en las horas más sombrías, la luz de la esperanza puede brillar. Así, la verdad de la experiencia de Job resonó a través de las generaciones. El sufrimiento puede enseñarnos a confiar en Dios de maneras que no podemos imaginar. El viaje de Job quedó grabado en las páginas de la historia, no como una narrativa de desesperación, sino como un testimonio de fe, amor y la presencia de Dios en medio del dolor. Mientras reflexionaba sobre todo lo que había vivido, Job se dio cuenta de que el dolor y el sufrimiento lo habían llevado a una intimidad más profunda con Dios. Entendió que la fe no es solo una creencia en tiempos de tranquilidad, sino una fuerza que nos sostiene en las tormentas de la vida. A menudo, somos tentados a cuestionar la bondad de Dios cuando enfrentamos dificultades, pero el viaje de Job ilustra que incluso en medio del sufrimiento, es posible encontrar esperanza y un propósito mayor. Así como Job, muchos de nosotros enfrentamos momentos de duda y dolor. Sin embargo, la respuesta de Dios al sufrimiento no es una explicación, sino una revelación de su grandeza. En Romanos 8 y 28, se nos recuerda que sabemos que todas las cosas contribuyen juntamente para el bien de aquellos que aman a Dios. Este pasaje nos invita a confiar en que, incluso en las situaciones más difíciles, Dios está trabajando para nuestro bien y para su gloria. El dolor puede llevarnos a un lugar donde podemos ver la mano de Dios actuando en nuestras vidas, moldeándonos y preparándonos para lo que está por venir. Job, al final de su jornada, no solo recuperó lo que había perdido, sino que también ganó una nueva perspectiva sobre la vida y su relación con Dios. En su humildad,
reconoció que había hablado de cosas que no comprendía, y eso es algo que todos podemos aprender. En Santiago 1, 2-4, encontramos la instrucción de considerar como motivo de gran alegría siempre que enfrentemos pruebas de diversas clases. Este llamado a la alegría en medio de la prueba es un recordatorio de que, detrás de cada desafío, hay una oportunidad de crecimiento y fortalecimiento de nuestra fe. Así, la historia de Job se convierte en una invitación a practicar la presencia de Dios en nuestras vidas. Al enfrentar nuestras propias luchas, debemos recordar que no estamos solos. La verdadera amistad se manifiesta cuando estamos dispuestos a escuchar y apoyar a los demás, tal como aprendieron los amigos de Job. En Gálatas 6, 2, se nos instruye a llevar las cargas unos de otros, y eso es una expresión del amor cristiano que nos une en tiempos de crisis. Por último, la reflexión de Job resuena en mi corazón: sé que todo lo puedes y ninguno de tus planes puede ser frustrado. Esta afirmación no es solo un reconocimiento de la soberanía de Dios, sino también un testimonio de la fe que se fortalece en medio de la adversidad. La certeza de que Dios está con nosotros, sosteniéndonos y guiándonos, es lo que nos permite seguir adelante, incluso cuando los caminos parecen oscuros. El narrador observa que la jornada de Job no es solo una narrativa antigua, sino un relato atemporal que resuena en nuestras vidas modernas. La experiencia de Job nos enseña que, incluso en el dolor, podemos encontrar un propósito y un llamado a confiar más plenamente en Dios. A medida que enfrentamos nuestras pruebas, que siempre busquemos la presencia divina y recordemos que, en la vulnerabilidad, encontramos fuerza y en el dolor, encontramos esperanza. Al mirar la vida de Job, somos desafiados a reexaminar nuestra propia fe y comprometernos a crecer a través de las adversidades, sabiendo que la luz de la esperanza siempre puede brillar, incluso en las horas más oscuras.